estaba ¿Estoy prendido? ¿Grito o qué? Resuena, ya. En la Edad Media, cuando yo estaba en el seminario, parezco, ¿verdad? En el segundo año de griego leímos dos libros. Uno de ellos fue el precioso libro de Santiago, y me enamoré de ese libro desde ese entonces. Saqué acababan de salir las grabaciones en griego por Spiros Zodiatis. Me acuerdo que una vez, después casado en un pastorado, eso es un secreto, andaba enojado con mi esposa, y andaba en el carro y tenía la grabadora en el asiento de casetes, y en el primer capítulo se llegó a la parte en que dice: la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Y ya con eso me avergoncé. Casi siempre que me enojaba después, pensaba en ello. Bueno, ahora si me enojo con la computadora o con algo, me acuerdo del fruto del Espíritu y digo, bueno, gracias, joven carnal, porque eso es según la carne, ¿verdad? Interesante es notar que al dar el principio de la carta, da el saludo Santiago, y luego que es Jacobo, y luego dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Entonces uno de los frutos de las pruebas debe ser la paciencia, y debemos darle rienda suelta a la prueba para que se produzca en nosotros la paciencia. Y luego dice otro fruto, si seguimos leyendo, es la sabiduría. Si a alguien les falta sabiduría, pues también que debe darle rienda suelta a la prueba para que produzca en uno la sabiduría. Y luego nos pega un poco aquí en el versículo 9. Entonces hacia ahí venía Santiago. Versículo 9: gloríese el hermano humilde en su exaltación, y el rico en su humillación, porque como la flor de la hierba pasará, porque el sol se levanta con su calor y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también el rico en sus empresas se marchitará. Pues ¿qué de los ricos y de los pobres? Santiago en 4, 6 y 7 cita el Proverbios 3:34, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios nos va a resistir si andamos, ¿verdad?, orgullosos. El libro de Proverbios dice mucho de la soberbia, del orgullo. El orgullo puede ser una cosa buena, soberbia ya se llega a pecado. Pero hasta la palabra orgulloso, me acuerdo que mi esposa se fijaba en alguien y decía orgulloso en sentido negativo, ¿verdad? Unos 3 puntos creo que podemos sacar de esos 3 versículos que realmente son una unidad y dicen casi una sola cosa. Y algunos dicen que aquí se trata, en vez de rico y pobre solamente en lo material, se trata del estado del alma. El Señor Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu en Mateo 5, pero en Lucas dice bienaventurados los pobres. Pero el mensaje es el mismo. El rico tiende a ser orgulloso de su riqueza y se siente autosuficiente. Rara vez el rico es llamado o responde al llamado para ir a las misiones. El que es misionero muchas veces tiene que deshacerse o de las riquezas o del amor, de la suficiencia que producen. Entonces dice que somos como la flor de la hierba, somos como hierba.
me acuerdo, en 1900, qué viejo soy, ¿verdad? El año 2014, todo el año no tuve que sacar las regaderas. Estuvo bonito alrededor de la casa, el césped. Este año, parece que desde que empezó el 2019 hasta antier, no había llovido casi nada, y he batallado como nunca con el pobre Zacatito. Y esto es algo para que nos fijemos que nosotros no somos permanentes, no somos más que la hierba, que la flor de la hierba. Tenemos un hibisco, y bueno, planté 2 y se secaron por el frío, y luego 2 más, y uno se quedó, el del lado norte, el lado más frío, pero el del lado sur se secó, pero ahora ya está grande. Pero ese arbusto tiene sus botones, y a la mañana se abren, bien bonitas las flores. A la noche se marchitan y ya no se abre ese mismo botón en flor. Son temporales. Nosotros también, tú y yo, somos temporales. Sécase la hierba, dice Isaías 40, del 6 al 7. Marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Debemos fijarnos en lo permanente y debemos procurar las cosas del Dios permanente. Santiago dice mucho de esto, de la humildad y de nuestra condición. Debemos darnos cuenta de nuestra condición, que no es permanente. Ahora mi esposa amada de 46 años, desde el 2013 fue diagnosticada con demencia, y ahora se encuentra en una casa de cuidados permanentes. Y me doy cuenta del amor que yo tenía por ella, y de las veces cuando discutíamos, pero también muchos momentos tiernos. Pero se da cuenta uno con los años de los... Bueno, me acuerdo cuando pasamos de los 50, 60 años, ahora tengo 72. Vi una película una vez en que un hombre con su amada esposa, el esposo creo que es el que enfermó, uno de ellos, de muerte ahí en el hospital. Parece que ella es la que dijo: pues yo había querido vivir casada contigo hasta la vejez, pero él ya iba a fallecer. Y cuando veía yo que estábamos ya envejeciendo, decía yo: qué bueno, mi esposa se quedó conmigo todos estos años, mi amada esposa. Santiago 4:14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida. Es un tema bastante común aquí en esta epístola de Santiago. Ciertamente será un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Nos acordamos del rico y Lázaro en Lucas 16. El rico tenía sus bienes y vivía feliz todos los días, y el pobre, obviamente, resulta que según el relato del Señor Jesús, que era una persona de fe, una persona salva, y murió, dice el Señor Jesús, el pobre Lázaro, y fue llevado en los brazos de los ángeles a la Nueva Jerusalén, al seno de Abraham. Y el rico era como el que dijo: bueno, alma, tengo de sobra. Construyó graneros para almacenar todo, y luego dijo: bueno, entonces ahora gózate, alma, sé feliz, alégrate. Y Dios le dijo: esta noche, necio, se te pedirá tu alma. Entonces el rico se fue ahí a otro lugar, y su vida no fue permanente. La hierba no es permanente, tampoco nosotros lo somos. Y debemos gozarnos, dice el libro de Eclesiastés, en la juventud, y gozarnos de la belleza, del calor del sol, porque vienen, luego dice Santiago, vienen los días de la vejez, en que uno cuenta uno por uno los males de la vejez.
hace algunos meses, un año o dos, le dije al doctor Johnson que ya estoy envejeciendo, y dijo: tú no sabes lo que es envejecer. Bueno, cuando llegue usted a la vejez me contará, por favor, lo que es. Cuando menos pensamos, otra cosa que veo aquí en este pasaje, cuando menos pensamos, Dios voltea las cosas. Los últimos serán primeros, dice el Señor Jesús en Mateo 20, versículo 16. Y los primeros serán últimos. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El mundo dice que hay un problema con el complejo de inferioridad. Yo veo un tercer punto aquí. La Biblia dice que el problema está con el complejo de superioridad. La psicología moderna se preocupa mucho por el complejo de inferioridad. En Dallas una vez me encontré en una carretera yendo para Austin para terminar el doctorado, porque ahí estaba el profesor con quien tenía yo que trabajar. Y llegué a una ciudad, un pueblo chico, y me dirigí a una iglesia. Eran como las 11 de la mañana, domingo. Entonces, bueno, asistí a esta iglesia y luego entré y se acabaron los himnos y el pastor se puso a predicar del tema: no debemos tener complejo de inferioridad, debemos tener un concepto alto de nosotros mismos. Y citó unas palabras del Señor Jesús en que Jesús había dicho otra cosa completamente distinta, pero este hermano, pastor, estaba predicando la psicología moderna. Y él estaba buscando algo en la escritura que no está ahí. Ahora, si estamos en el Señor, nueva criatura somos, y el Señor nos hace coherederos con el Señor de todas las cosas, pero también nos da un nuevo espíritu, un espíritu de humildad, de amor, y de amor al prójimo y amor a Dios. Y no, la Biblia no dice que hay complejo, hay peligro de complejo de inferioridad. Si fijamos los ojos en el Señor Jesús, vemos que Él es el ser superior, y con eso tenemos, y nos rendimos a Él, y nosotros morimos en Él y para su servicio. Entonces, nosotros somos como flor, somos como hierba. Pasan las máquinas y cortan ahí. ¿Y qué pasa con la hierbita que cortan? Pues se va a la basura, ¿verdad? De un día a otro. Pero nosotros tenemos permanencia en el Señor, tenemos vida eterna si estamos en el Señor. Pero no tenemos por qué levantarnos el cuello. Romanos 12:3, el apóstol Pablo dice: digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos vernos con los ojos de Dios, así como Él nos ve. A veces cuando estoy con un problema grave, me imagino desde la perspectiva de Dios, que Él está allá en el espacio. El tercer cielo es un lugar, no es un aspecto. Es un lugar real. Los que llegan después de esta vida, la parte inmaterial de ellos se va con los ángeles, atraviesa espacio rapidito y llega hasta el tercer cielo, el paraíso de Dios. Es un lugar, pero me imagino lejos del planeta, como del espacio de la luna o de Marte, y este gigantesco planeta desde allá parece un chícharo. Ahí está Dios
Y dicen, Dios no anda dando vueltas y dice, ay, fulano de tal tiene problemas, ¿qué voy a hacer? No, Dios no se preocupa, Dios no se mortifica. Y me imagino desde la perspectiva de Dios, en que Dios ve todas las cosas como las ve y Dios sabe el futuro. Y eso me consuela, me da consuelo sabiendo que Dios ya tiene el futuro en sus manos. Y otra cosa que quiero que veamos aquí en ese pasaje, o que concluyamos, es necesario que el Señor nos quebrante de vez en cuando. Eso es algo difícil de tragar, ¿verdad? Esa verdad. Pablo supo eso sobre todo cuando en la situación que describe en 2 Corintios 12, 7, y para mí, para que no me exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Era el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Tenía ese peligro él? En cuanto a esto, 3 veces le rogué al Señor que lo quitara de mí, y me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder del Mesías. El Señor le dio un aguijón en la carne, que a lo mejor parece que nunca el Señor nunca se lo quitó. No sabemos exactamente lo que fue, sería problemas de los ojos, según lo que dice en Gálatas. U otra cosa. Cuando estoy débil, dice Pablo, entonces estoy fuerte. Ahí en esos versículos. Me jactaré, me gloriaré en mis debilidades. Hace años un estudiante estaba aquí, bien parecido, violó una de las reglas que tenemos aquí, y tuvimos que pedirle que se fuera de aquí. Me escogieron para estar en el comité, no porque soy algo, pero ahí estaba yo, y le dije después, y se quedaba igual, ¿verdad? De aspecto, no se vería avergonzado o algo, y le dije, tienes carisma, o sea, ten cuidado y tienes un futuro glorioso en la viña del Señor, pero ten cuidado de algunas cosas. Y después de esa reunión, otro miembro, otro profesor en el comité dijo, ¿dónde está el quebrantamiento? Esa experiencia podría haber sido ocasión para que el estudiante experimentara el quebrantamiento y a través de esa prueba creciera. Después de cada prueba podemos reprobar o podemos pasar la prueba. Y Adrian Rogers, en su libro sobre la adversidad, dice que Dios siempre quiere enseñarnos algo a través de cada prueba, cada adversidad, y debemos pedirle a Dios, no tanto, Dios no se interesa, dice, tanto en el problema que tenemos. Fue una bendición para mí hace un par de semanas cuando nuestro presidente, el rector, el doctor Wendell, dijo, si tenemos un problema así, Dios puede resolverlo de una vez, pero si espera, es para su propósito. Adrian Rogers dice, debemos pedir a Dios que yo aprenda lo que debo aprender a través de esto para que ya pase la prueba. La tendencia natural de los seres humanos es hacia el orgullo
la soberbia y el egoísmo. Esa es la tendencia natural, ese es el problema, y no complejo de inferioridad. Lejos, entonces, dice Pablo, sea de mí gloriarme, excepto jactarme, excepto en el Mesías y en él crucificado, según Gálatas 6:14. La ambición personal no tiene lugar en la viña del Señor. Alguien dijo que, habló con alguien hace algunos años que estaba aquí sirviendo como profesor, y dijo, aquí no me voy a quedar, aquí estoy nomás, voy en transición hacia cosas más grandes. Entonces, quién sabe qué le pasaría, ¿verdad? Pero las misiones, el servicio del Señor realmente no es un lugar para ambición personal. Debemos ambicionarnos para hacer la voluntad de Dios, para que Él se glorifique. En los primeros capítulos de Juan, Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús, dice, yo soy, dice, el precursor, y dijo, yo debo menguar y Él debe crecer. Yo me debo hacer a un lado y Él debe recibir la gloria. Debo mencionar, la vida cristiana no es un lecho de flores. Una de las palabras más usadas hoy, la palabra más abusada es la palabra literalmente. Cuando la gente no quiere decir literalmente, dicen literalmente. Entonces, cuando se llega a la letra literal de la escritura, la gente no sabía qué hacer, porque literal para ellos quiere decir mucho, ¿verdad? Fui a casa literalmente. Pues si fuiste ¿para qué? Si fue literal, ¿para qué lo dices? Y si fuiste a casa en sentido figurado, pues no digas literal. Pero la segunda palabra más usada es la palabra merecer. Se dice comúnmente en los medios de comunicación que un ser humano, por existir, merece cuidado de salud, merece un buen médico, merece ingresos, merece buena casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo que merece? Los niños merecen una buena educación. Antes, merecer quería decir haber ganado. Y hasta en los anuncios algunos de seguro dicen, o de abogados, mereces esto y eso y lo otro, y para que háblanos para que recibas el plan que mejor mereces. Y le grito al televisor, parece que nunca me oyen, ¿verdad? Pero le grito al televisor, ¿qué merezco? ¿Qué es lo que merezco? ¿Y qué hice para merecerlo? ¿Y cómo sabes qué es lo que merezco? Pero merecer, eso es parte del orgullo que el mundo enseña, el abuso de esa palabra. Ni siquiera merecer quiere decir merecer ya. Con el Mesías, Gálatas 2:20, he sido crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, sino que vive el Mesías en mí. Y lo que antes vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vivía para el Señor, no vivía para sí mismo. Colosenses 1:18, Pablo dice del Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo sea preeminente. Debemos jactarnos en el Señor y no en nosotros mismos. En 1921, David y Svea Flood de Suecia, con su hijo de 2 años, fueron a Congo belga en África, hoy se llama República del Congo. Eran había otra pareja, escandinava, los Eriksson, y decidieron ir a un lugar de los más primitivos donde hubiera más necesidad. Llegaron a la estación de misiones ahí, y en la cumbre de una montaña, de un cerro, estaba una aldea que se llama Ndera, algo así, Ndolera. Y
ahí se les prohibía entrar porque había dioses que les podían dar celos, según el jefe de la aldea. Entonces fueron nomás cuesta arriba hasta la mitad y ahí se quedaron y se construyeron casas de lodo. Y los Erickson, después de algún tiempo, ya no pudieron y volvieron a la estación de misiones, bajaron la cuesta. Y se le permitía solamente contacto con un solo niño que venía 2 veces por semana para venderles gallinas y huevos. La hermana, la esposa, Svea Flood, decidió, bueno, si voy a tener contacto solamente con una persona en África, voy a ver si puedo comunicarle el Evangelio. Y le testificó del Evangelio del Señor Jesús, y el niño, el muchacho, aceptó al Señor Jesús. Ella después salió encinta y ellos batallaban mucho con malaria y otras enfermedades, y por fin le prestaron a una señora para que fuera partera, y dio a luz a una niña, pero ella vivió solamente 17 días después. El esposo de ella, David, se amargó y dijo: Dios nos ha arruinado la vida, Dios nos ha echado a perder todo. Entonces él rechazó a Dios y recogió a sus hijos, sepultó a su esposa y se fue a la estación de misiones y dejó en manos de la otra pareja, los Erickson, a la niña, y volvió a Suecia amargado. Rechazó a Dios. Algún tiempo después los Erickson murieron de malaria, y la niña se quedó en manos de otra pareja. A los 3 años esa pareja volvió a Estados Unidos, y tenían miedo de que si salieran de Estados Unidos fueran a separarlos de la niña. Entonces ahí se quedaron, entraron en el servicio pastoral. Ella creció y fue a una escuela bíblica, un seminario, y ahí conoció a un hombre de apellido Hurst. La pareja le puso a ella, su nombre era Aina. Le cambiaron el nombre para hacer algo más conocido para ellos, Agnes, pero le decían Aggie. Y Aggie en la escuela bíblica conoció a un hombre y se casaron, y él llegó a ser presidente, rector de una escuela bíblica en Seattle, Washington. Tuvieron un niño y una niña, y un día llegó a su buzón una revista de Suecia en idioma de ese idioma. Ella no entendía, pero estuvo hojeando hasta que encontró ahí una cruz blanca con el nombre de su madre, Svea Flood. Y entonces buscó a un profesor que sabía el idioma, y él le estuvo resumiendo lo que decía el artículo, que un niño había ganado para el Señor mucha gente ahí mismo, y que ya había 600 creyentes, 600 cristianos en esa aldea. Y cuando cumplieron, la pareja, Aggie y su esposo, cumplieron 25 años de casados, el seminario les dio vacaciones a Suecia, y ahí fueron, y ella se fue a buscar a su padre biológico. Él se había vuelto a casar y tenían por esa segunda esposa 2 hijos o 2 hijas, y ella tuvo contacto con ellos. Y él había sido alcohólico y amargado y estaba enfermo, había tenido una embolia. Y dijeron: no vayas a hablar de Dios con él porque se enoja mucho si alguien menciona a Dios. Ella entró y dijo: papá, y él casi llorando dijo: no quise darte para la opción, Aina. Y estuvo hablando con él y dijo:
no tengas cuidado porque Dios me ha cuidado. Y se enojó cuando ella empezó a hablar de Dios. Y dijo, ¿sabes qué, papá? Tu esfuerzo no fue en vano. Mamá ganó a un niño para el Señor. Y ese niño fundó una escuela cristiana y ganó para el Señor a todos los alumnos. Y ellos fueron y ganaron a los pies del Señor, a sus padres y a sus amigos. Y entonces hay 600 cristianos ahí, no más por esa semilla que tú y mamá plantaron. Unos años después, esa pareja y el Señor falleció. La pareja se encontraba en Londres en una conferencia misionera y habló un señor ahí de ese mismo país, entonces se llamaba Zaire, y dijo representar a 100,000 más creyentes en esa parte de África. Y él era el obispo principal de esa iglesia. Ella pasó después, se arrimó a él y le dijo, ¿acaso conoce usted, supo usted algo de David y Esbea Flood? Y él dijo, sí, yo fui el niño que venía a venderles huevos y gallinas. Y tu mamá me ganó para el Señor, entonces fundé esa escuela en nuestra aldea y hasta el jefe y todos se volvieron al Señor, y entonces ya había 100,000 creyentes en esa parte de África. Y dijo, debes ir a conocer porque tu mamá es la persona más famosa de nuestra historia. Entonces unos años después llegó. Ella había nacido en 1921, a principios de los años 80, tendría como unos 60 años, fue a conocer y llegó y había una multitud que la esperaba, que con gritos de júbilo. Y se emocionó mucho cuando el pastor ahí la llevó a la tumba de su preciosa mamá y estuvo ahí hincada orando. Y después en la iglesia el pastor leyó estos dos versículos. Juan 12:24. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Salmo 126, versículo 5, los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Sin saberlo, David Flood y su esposa habían sembrado una semilla que creció y dio a luz, produjo una gran cosecha. Que así sea nuestro sacrificio, nuestro cometido aquí como misioneros, y que Dios sea glorificado aquí entre nosotros. Padre Santo, gracias por el privilegio que nos das de aprender de ti y de tu palabra. Gracias por mis hermanos y hermanas que están aquí preparándose para, si el Señor tarda en venir, una vida en el ministerio, en tu grey, en tu reino. Rogamos que seas glorificado en nosotros, que nosotros menguemos y que el Señor Jesús, tu Santo Hijo, crezca y se haga fuerte aquí entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.